Estudiantes, cordial saludo, espero se encuentren bien ustedes y su familia. Para el día de hoy se ha preparado este material asincrónico teniendo como objetivo dar una mirada mucho más profunda al tema de esta guía número 2 del tercer periodo que tiene que ver con el proceso de qué es la oración. Este material se ha preparado teniendo en cuenta la solicitud desde Rectoría para tener un mejor procesamiento de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ustedes los estudiantes de grado séptimo. Espero que sea de su agrado y recuerden que al finalizar pueden generar las dudas y sobre todo esas dudas que se generen serán contestadas por medio del grupo de WhatsApp que se ha venido trabajando en el momento. Bienvenidos, espero que sea de su agrado. Entonces, arrancando. Para que nos ubiquemos un poco, estamos en la asignatura de lengua castellana, muchachos, de grado séptimo, sí. Recordemos que lengua castellana hace parte de una de las asignaturas con mayor intensidad horaria y que el ITFES en este caso le da mucha importancia y relevancia en la preparación de las pruebas que para el próximo año, cuando ustedes ya estén en octavo, tendrán la posibilidad de prepararse según las lecturas que vengan. Entonces, mirando un poco el concepto de lo que se ha preparado, antes de arrancar con el 100% de lo que es el, el significado de oración o cuál es el objetivo de la oración, hay que tener claro qué son las competencias en lenguaje, estudiantes. Recordemos que aquí, según Giovanni Francesco en el 2009, nos habla de que las competencias en lenguaje o lengua castellana son las habilidades que se utilizan y ayudan en el proceso de adquisición y perfeccionamiento de la capacidad comunicativa. Un ejemplo claro de ello que tenemos es el identificar el contexto, en este caso el contexto comunicativo. Cuando hablamos de un contexto comunicativo es donde nosotros nos desempeñamos y nos desenvolvemos día a día en nuestro colegio, en nuestro barrio, vereda, municipio, es decir, esa forma de nosotros hablar y expresarnos con las demás personas. Y se habla de una carga, es decir, de una intención en el momento de comunicarnos. Recordemos que la oración al final tiene un objetivo que es comunicarnos, ¿no? Entonces, como para que tengamos en cuenta este asunto, ¿no? Otro aspecto importante que quiero que tengamos claro dentro del procesamiento de la información es las competencias en lenguaje. ¿Qué son las competencias en lenguaje, muchachos? Cuando hablamos de unas competencias en lenguaje, estas son las que se evalúan dentro del área de lengua castellana y son tres. Se llaman interpretar, argumentar y proponer. Hay algunos académicos que lo llaman el círculo hermenéutico, ¿no? Cuando hablamos de un círculo hermenéutico, es decir, yo dentro de una misma esfera tengo las tres que son interpretar, argumentar y proponer, que al final son acciones y cada una me lleva a algo. Por ejemplo, ahí podemos observar rápidamente que el aspecto de la interpretación tiene que ver con el identificar, con el descifrar y el reorganizar. ¿Qué es identificar? Es algo que yo a simple vista, en un solo momento, identifico. Es como cuando usted en este momento está en su aula de clase, en la biblioteca, en la sala de lectura, en el lugar en donde estén escuchando este material asincrónico, usted se identifica y dice, estoy en este lugar, me ubico en tal silla, quiero tal mesa. Eso es lo que tratamos de hacer el proceso organizacional. Dentro del aspecto de descifrar es para qué estoy acá, por qué leo esto y qué es lo que quiero. Y el de reorganizar es para mirar un poco cómo toda esa información que me dan, cómo la organizo de una manera ya que yo me sienta agradable, que yo me sienta capaz de poderla, como dice su palabra, organizar. Hablemos ahora del aspecto argumentativo que es supremamente clave en el grado séptimo, estudiantes. Si usted tiene la capacidad de argumentar, creo que no va a tener ningún problema de aquí hacia adelante sobre el proceso de la lectura, sobre el proceso de escritura. Al final queremos es que ustedes produzcan, ¿no? En el aspecto de lo que tiene que ver el lenguaje.
Dentro de esas acciones está el contextualizar, es decir, quién dice esa información. Cuando ustedes leen algo, cuando ustedes escuchan algo, usted siempre tiene que estar sujeto, niño o niña, a estar pendiente quién es el que da esa información, quién es el que lo dice, para poderme ubicar y poder tener clara la información. El otro aspecto importante es el ubicar, cómo lo dice, en qué términos, qué palabras utiliza, qué aspectos de estos está tratando de enfatizar. Y por último es el reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento que se tiene que dar, que es cuál es el objetivo final y para qué lo dice en este caso. Bien, ahora, el último aspecto dentro de las competencias en el área de lengua castellana para grado séptimo, tenemos la competencia propositiva, que en sus acciones es el evidenciar, el resaltar y comparar. Cuando hablamos de evidenciar, muchachos, es que usted esté en la capacidad de lo que haya leído, lo que haya comprendido, lo evidencie en un escrito, lo evidencie en una exposición oral, lo evidencie en un cuento, lo evidencie en algo que usted produzca al final. Se resalta, es decir, se le da el reconocimiento y al final lo comparamos con el resto de los trabajos que sus compañeros han venido desarrollando. Bueno, espero que haya quedado claro esa primera parte para ubicarnos en cuanto a qué son las competencias en el área de lengua castellana para ya ingresar nosotros aquí al aspecto de lo que nos trae este material. Bueno, entonces, tenemos qué es la oración. Tenemos acá entonces unos conceptos que he construido, lo que para mí, ¿no? Hablo en este aspecto, lo que para mí puede ser la oración. Para mí la oración son enunciados que tienen al menos una forma verbal. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que nosotros somos hispanohablantes, es decir, hablamos lengua castellana, escuchamos lengua castellana y por lo menos en nuestro quehacer diario tenemos que estar interactuando, es decir, hablando con las personas. Y muchas veces eso que hablamos son oraciones, en donde utilizamos verbos, en donde verbalizamos. ¿Qué es verbalizar? Hablar. Así sea hablar por hablar, buenos días, buenas noches, saludar. Eso es hablar, eso es verbalizar. Entonces, ese es el constructo que tengo y les propongo de lo que puede ser el concepto de oración. Traigo unos ejemplos. Por este lado tenemos unos ejemplos. Tengo sueño. La casa estaba vacía. Si lo pueden evidenciar, la palabra tengo, la palabra estaba, ¿qué son? Verbos, muy bien. El verbo tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, todos tenemos. Y estaba, que también es un verbo, muy bien. Entonces, la casa estaba vacía y ahí ya nos empiezan a hablar de un tiempo, en este caso, pasado. Perfecto. Bien, avanzando un poco entonces en lo que tiene que ver con, con los ejemplos que se le han propuesto en este momento, en toda oración se dice algo de una persona, animal o cosa. Las oraciones tienen una estructura que está formada por dos partes. En este caso es el sujeto y el predicado. Ojo con estos dos conceptos de lo que es sujeto y lo que es predicado. ¿Son elementos esenciales de la oración? Sí. Para que se convierta en oración esas palabras que comúnmente hablamos, de las que ustedes hablan en el colegio, en su casa, en su finca, en su entorno social, es decir, donde usted se mueve diario, debe de tener esos elementos. Y recuerde que una oración es algo que se dice de los seres humanos, de los animales, de alguna cosa, de algo que se tiene que hablar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, avanzando un poco en lo que se les quiere dar a conocer en este momento, estudiantes, tenemos
la definición de lo que ¿qué es el sujeto? Perdón, aquí se nos fue un momento la imagen, ya la complementamos, ya está perfecto. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Cualquier animal, un perro, un gato, un caballo, un dinosaurio, tortuga, bueno, lo que les venga a ustedes a su imaginación, ya se le da el título de sujeto dentro de la estructura gramatical de la oración. Las personas pues son ustedes, soy yo, los profesores que en este momento están en la institución, las personas que entran, salen, las personas que vemos en el municipio, ellos son personas que también hacen parte esencial dentro de la estructura de lo que es la oración. Y una cosa, ¿qué son las cosas? Un lapicero, un libro, una computadora, un machete, un asadón, un coco para recoger el café. Esos son elementos que aquí, dentro de la estructura de la oración, se le denominan cosas. Hay algo importante que les he apuntado dentro del proceso, que es este cuadrito que está acá abajo, en donde tenemos una especie de siglas, en donde la P es predicado, la N es el núcleo, la S sujeto y la C complemento. ¿Por qué las identifico así para que ustedes lo puedan entender, muchachos y niñas? Ojo, en el momento de hacer la construcción de una oración, debemos identificar estos aspectos en cuanto al predicado, el núcleo, el sujeto y el complemento. Ojo, cuando ustedes empiecen a desarrollar esa actividad número 2 del tercer periodo, que algunos ya han ido avanzando, me han enviado, la idea es poderlo hacer de manera correcta. De todas maneras, la identificación de ellos será clave para el desarrollo de la actividad. Avanzando un poco entonces, ya vimos entonces el concepto de lo que es el sujeto. Vamos entonces ahora a mirar un poco lo que es el predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto, recordando un poco que el sujeto puede ser un ser humano, un animal o una cosa. Claro, ellos hacen parte. Y ese predicado, como nos lo dice acá, ese predicado es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo transmito de esa persona, de ese objeto o de ese animal. Ojo, recuerda, todo lo que no es sujeto es predicado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una oración no aparece una persona, una cosa o un animal, esa oración se convierte automáticamente en predicado y le hará falta el sujeto para que sea una oración que esté completamente completa. Avanzando un poco entonces en este momento, ya tenemos entonces el concepto de lo que es una oración, ya tenemos el concepto claro de lo que es el sujeto y ya acabamos de complementar la información con lo que es el predicado. Continuando entonces un poco, vamos a desmenuzar cada aspecto de lo que tiene que ver con el sujeto. Vamos a volver a hablar del sujeto para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, muchachos? Bien. Aquí nos da un complemento la parte teórica. Recordemos que la parte teórica es importante. ¿Qué es la parte teórica dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, estudiantes? La parte teórica es ese complemento, es esa teoría que yo debo de leer, debo de repasar, de releer, de volver a buscar para yo poder entender un poco sobre el tema que estamos tratando en este momento de hablar. Dice el sujeto. Para reconocer el sujeto de una oración hay que preguntar al verbo quién o quiénes. Por ejemplo,
Carlos cocina muy bien. ¿Quién cocina muy bien? Carlos. Todos tenemos claro el concepto de lo que es el verbo. El verbo son las acciones que hacemos, como bailar, dormir, jugar, nadar, correr, atrapar, rechazar, ¿cierto? Terminados en ar, er o ir, de primera, segunda o tercera generación, que eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora me interesa, estudiantes, que tengan claro lo que es el verbo y sé que muchos de ustedes ya lo tienen ahí en su interior y ya lo han ido procesando. Y ahí lo dice, claro, hay que preguntarle a ese verbo nadó o nadando o nadar. ¿Quién nadó, profe? ¿Quién está nadando? Las integrantes del equipo de Japón en este momento en los Juegos Olímpicos. Ellas van nadando y aparte de eso ganaron. ¿Comprenden un poco el ejemplo? Ya les estoy dando razón de quién o de quiénes, ¿no? Recordemos que quién habla del aspecto singular, quiénes del aspecto plural, es decir, de uno o de varios, muchos. Todas las oraciones tienen sujeto, aunque a veces no esté presente. Y es que existen dos clases de sujeto. Ojo con esta parte que es importante, muchachos. Hay dos clases de sujeto. En un primer momento está el sujeto léxico y en un segundo momento está el sujeto gramatical. El sujeto léxico está formado por la palabra o palabras que desempeñan en la oración la función de sujeto. Miremos el ejemplo entonces. Léxico quiere decir, vuelvo y repito, el léxico quiere decir que está formado por palabra o palabras, que puede ser una o pueden ser varias. Ahí diferenciamos la A, se le agrega la S, que se desempeñan en la oración de la función del sujeto. Por ejemplo, Inés. Ella tiene el papel de sujeto. Muy bien. Inés, en este momento, según el ejemplo, es alegre. ¿Quién es alegre? Ella. Claro ese aspecto. También podemos cambiar el ejemplo, colocar ella es alegre en este primer momento. Acá podemos colocar ella es alegre. ¿Quién es alegre? Inés. Aquí podemos complementar. Bien, avanzando un poco entonces, esta parte es sencilla de entender. Sé que muchos de ustedes ahí están tomando apuntes, tienen su guía de trabajo, ya que desde Rectoría, Coordinación les han dicho que lleven el material para quienes están en este momento viendo este material. Lo importante es hacer el seguimiento. Sí, la información es similar a lo que aparece en la guía, pero pues aquí se está tratando de hacer la orientación pertinente para este tema, muchachos. Entonces, retomando un poco y para hacer un recorderis, ese sujeto léxico es la que forma y le da función a ese sujeto. Bien, ahora miremos entonces el sujeto gramatical. Perdón, listo. El sujeto gramatical. Esto es para tenerlo en cuenta, muchachos. ¿Por qué? Este se vuelve un poquito más complejo. Perdón, ya les avanzo la página. Listo, ya estamos ahí en lo que es el sujeto gramatical. Entonces, hay que tener en cuenta un elemento. El sujeto gramatical está formado por el número y la forma verbal de esa oración. Ojo, número y forma verbal de esa oración. Es decir, podemos representar el sujeto gramatical de una oración escribiendo entre paréntesis, es decir,
las dos barriguitas que hacemos al lado dentro de una palabra, el pronombre personal correspondiente al número y a la persona del verbo. Por ejemplo, viniste tarde. ¿Quién? Tú. Y ese tú, si notan en el ejemplo, está entre paréntesis. Aquí lo podemos observar, ¿cierto? Ese tú es el que está dentro del paréntesis. Claro, también yo le puedo colocar entre paréntesis porque puede ser un nombre él, ella, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Viniste tarde. ¿Quién? Él, tú, yo, recordando y dándole el correspondiente número. Si aquí dijera llegaron tarde, si aquí dijera llegaron tarde, ¿el número cambia? Sí, porque ya no habla de uno, sino que habla de varios. Muy bien, sí, señores. Y entonces aquí podría ser, ¿quiénes llegaron tarde? Ellos, nosotros llegamos tarde. Ojo, tener en cuenta el número y la persona del verbo, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, miremos ahora el concepto de lo que es el predicado. El predicado que muchas veces como que nos pone a pensar, como que es lo que nos hace eh, dar un giro dentro de la estructura de la oración, pero que estoy seguro, estudiantes, que si ustedes leen con atención el material, ahí está bastante desmenuzado lo que queremos que ustedes hagan como ejercicio. El predicado de una oración es lo que se dice del sujeto, de ese sujeto que está allá, que muchas veces decimos cosas buenas, cosas malas, de las personas, de los animales y de las cosas. Voy a dar un ejemplo claro. Ah, este celular me salió malísimo. Descargo 20 fotos y ya se me bloquea porque no tiene capacidad. Estoy hablando, en este caso, de un sujeto que es una cosa, ¿cierto? Qué bueno que Mariana Pajón haya ganado la primera medalla para estos Olímpicos de Tokio, así haya sido de plata. Estoy diciendo algo de un sujeto, en este caso, una persona. Muy bien. Mi perrita Abby, este mes entra en calor. Tendré que cuidarla porque aquí donde vivo hay muchos perritos que estarán detrás de ella por el hecho de estar en calor. Entonces, vimos el ejemplo con animal, con cosa y con sujeto, ¿no? Eso que yo dije de cada uno de ellos tres es lo que se convierte en predicado. Y ahí lo dice, el predicado puede tener una o varias palabras. Y el ejemplo que les dije en este momento dio que tiene varias palabras. Miremos los ejemplos que les he preparado, muchachos. Luis trabaja. Estamos hablando de un sujeto que en este caso es Luis, muy bien. Y el otro ejemplo, Luis trabaja en casa los lunes. Recuerde que el predicado, el concepto nos dice que puede tener una o varias palabras. En el primer momento, Luis trabaja, habla de una palabra. En el segundo momento, habla de varias palabras porque dice Luis trabaja en casa los lunes. Le aumentamos 5 palabras versus la palabra única que aparece en el primer momento del ejemplo. Eso es el predicado. Decir las cosas de ese sujeto, que vuelvo y repito, puede ser animal, cosa o persona. Avanzando un poco entonces, estudiantes, cuando en el predicado hay una sola palabra, esta es necesariamente un verbo. El verbo es el núcleo del predicado.
Las demás palabras o grupos de palabras que pueden aparecer en el predicado son complementos de ese núcleo verbal. Miremos el ejemplo para desmenuzarlo, que es un ejemplo sencillo, sabroso, para tenerlo en cuenta. Esperemos a que se vaya cargando. Listo, aquí está. Recordemos, la S es el sujeto. Muy bien, aquí la tengo. Están en rojo, sí. La P es el predicado. Muy bien. La N, que es un verbo, según lo que nos dice ahí lo que es el predicado, es el núcleo, ¿cierto? Y tenemos la C o el complemento de eso. Ella lee una revista de viajes. Ella puede ser ¿quién? María, que está ahí. Tatiana, que también está ahí. Ya nos condiciona que es un género, en este caso femenino, ¿cierto? Porque nos habla de ella como sujeto. ¿Qué hace ella? ¿No? Relajada, está leyendo una revista de viajes que se va para despejar la mente ahorita en vacaciones, se va para Miami a viajar. Es un ejemplo, ¿no? Pues si van a viajar, qué bueno, muchachos, ¿no? Sería interesante. Y ese le, que es el verbo raíz leer, ¿cierto? Se convierte en un núcleo. Y el resto de la oración, que también es importante, es lo que conocemos como complemento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mirando un poco entonces, estudiantes, lo que la guía nos propone como actividad en un primer momento, ya mirando un poco la parte teórica y mirando los conceptos, que es importante que ustedes lo lean, sí, claro, porque si no leen la guía con juicio y con cuidado, pues vamos a tener algún problemilla ahí de condicionamiento de lo que queremos hacer. Entonces, en este momento vamos a compartir lo que es la guía en la primera actividad. La primera actividad hasta en este momento, ¿qué es lo que vamos a alcanzar a hacer? Cuando hablo de alcanzar a hacer es poder mirar lo que ustedes han estudiado, lo que ustedes han repasado, lo que ustedes han tratado de ejercitar, ¿no? Teniendo en cuenta pues que los tiempos son diferentes para todas las personas, ¿no? Cuando hablo de tiempos es ustedes que en este momento están allá en el colegio haciendo presencia, están juiciosos estudiando, están pendientes de lo que se ha venido haciendo, entonces es poder mirar eso, ¿de acuerdo? Un momento, por favor, ya les comparto entonces lo que quiero complementar de la guía para que ustedes la tengan en cuenta. Sí, la guía tiene una fecha de entrega, como para que la tengan en cuenta. Venga, la confirmo. Del 3 de septiembre, todavía tenemos tiempo. La idea es tener claro los conceptos y en este caso, pues alcanzar a hablar del desarrollo de la actividad del primer momento. Bueno, como ustedes tienen la guía ahí en este momento, la primera actividad dice, teniendo en cuenta la teoría que acabas de leer y repasar, contesta. Primero, uno, cada sujeto con un predicado y forma oraciones. ¿Dónde están los sujetos? Manuela, mi tía, Oscar, la cocina, el libro. Los predicados. Contiene unas páginas de mapas, está amoblada o amueblada, tiene un gato blanco, se quedó preocupado, trabaja en el colegio. Es de sentido común, es decir, uno con una línea atravesada, llamémoslo así, de Manuela, por ejemplo, ¿a cuál de estas pertenece? Eso es lo que deben de desarrollar para ese primer momento.
Habrá gente que ya lo está haciendo, ya lo haya hecho. ¿De acuerdo? Entonces, estudiantes, por ahora, este es el primer acercamiento que estamos teniendo con ustedes, teniendo en cuenta que la idea es seguirlo haciendo semana a semana, no sé, pues eso no depende de ustedes, sino de los tiempos que se estén programando, dejando claro, por ejemplo, que se han venido contestando las sugerencias o las dudas, llamémoslo así, por parte de ustedes en el grupo al que ustedes, su director muy amable o directora los ha incluido ya hace bastante tiempo. Entonces, espero que haya sido de su agrado, espero que las explicaciones y el ir avanzando en el procesamiento de la información nos sirva no solamente como complemento de la información, sino como actividades que pues nosotros como profes venimos preparando día a día para ustedes. Les agradezco el tiempo y pues gracias por su atención. Estamos pendientes y que tengan una feliz jornada. No más sin agradecerles por el espacio, ¿no? Entonces, que estamos pendientes ahí. Que tengan buen resto de jornada. Hasta luego.